tema del agua a nivel mundial, y seguramente podemos después discutir y comentar cómo esto se ve en España. Y efectivamente, sabiendo que es un tema de notoria actualidad, me imagino que les interesará ver cómo Naciones Unidas considera que se debe encarar el tema de los recursos hídricos en cualquier lugar del mundo, y por supuesto esto es aplicable a España. Primero, pues partir de un principio básico, y que el agua es un recurso muy escaso y finito. Entonces ya no es más ese recurso natural, infinito y renovable. Es exactamente todo lo contrario. Es finito y es frágil. Y solamente tenemos menos del 2% de todo el agua del mundo como recurso hídrico. Entendiendo como recurso hídrico aquella agua que ustedes pueden recurrir, pueden utilizar. Entonces tenemos muy poca agua, y el crecimiento de la población continúa aumentando, lo cual significa que más o menos para el año 2050, si las cosas van como se mantienen, tenemos una población más o menos de 9.000 millones de personas. Esto significa que cada día se tiene menos agua por persona en el mundo, solamente por el crecimiento poblacional. Entonces, ¿en qué consiste la gestión de los recursos hídricos? La gestión de los recursos hídricos consiste en el arte de equilibrar el agua que nos ofrece la naturaleza con la demanda que se tiene en el mundo. Cuando tenemos más agua de la que necesitamos, hay una inundación, y eso es un conflicto social. Cuando hay mayor demanda de agua que oferta, también hay un conflicto social, y es una sequía. Entonces el arte de la gestión de los recursos hídricos es equilibrar la oferta con la demanda, y en ese instante podemos lograr armonía social. Como esto no es un sistema lineal, se requiere algún mecanismo tecnológico para regularlo. Y hay una serie de mecanismos que son la ingeniería, tanto científica o naturaleza, como la ingeniería social, que nos permiten tener mecanismos para regular. Lo primero que sabemos es, en base a los balances hídricos y mapas subterráneos, cuánta agua se tiene en el mundo. O sea, tenemos que ver primero cuánta agua disponemos, y en base a eso empezar a hablar de cómo gastar. Entonces, la región más rica en el mundo en temas de agua es la América del Sur, que tiene solamente 6% de la población del mundo y tiene 26% del agua del mundo. Y la región más pobre es Asia, que tiene el 60% de la población del mundo y solamente 36% del agua del mundo. Entonces, en temas de escasez, los problemas se van a presentar en Asia, no en África. Y en temas de exceso de agua, en América del Sur. Entonces, esta es una primera información que es fundamental considerar para cualquier ciudad. Segundo, este informe nos dice que, donde ven ustedes el color azul, nos dice dónde hay un exceso de agua en el mundo y dónde hay un déficit de agua en el mundo superficial. Y el próximo nos muestra dónde hay un exceso o buena cantidad de agua subterránea y déficit de agua subterránea. Y ustedes se fijan, tanto en la superficial como en la subterránea, donde hay poca agua superficial, hay mucha agua subterránea. En resumen, si ustedes ven en África, los recursos más grandes están en el norte de África, donde están los desiertos. Entonces, esta es información científicamente ejecutada en los últimos 25 años. ¿Qué ha pasado en los últimos 25 años? Además,